Hermanos, en estos días hemos estado escuchando muchas noticias acerca de tantas cosas que podría parecer que la iglesia está pues un poco desviada. Y podríamos decir que ciertamente el hombre muchas veces deja de ver al Señor y ve los planteamientos meramente humanos. Es por eso que podemos escuchar que en el Vaticano se va a llevar esta quinta conferencia o este quinto simposio de espíritu, alma, cuerpo. Pero, ¿qué es lo preocupante de esto? Pues como ya hay muchos videos de nuestros hermanos, pues los expositores, que dentro de todos los que están solamente hay 2 sacerdotes católicos y pues un sinnúmero de científicos, de humanistas, de distintos grupos que pues muchas veces tienen estas ideas que van en contra de nuestra fe, como por ejemplo el aborto y tantas cosas que muchas veces uno podría pensar, ¿qué está pasando? Pero aquí yo digo, no tenemos que preocuparnos. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido en que el Señor dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, cuando hace esa confesión San Pedro de su fe, y pues tradicionalmente se le llama la cátedra de San Pedro, ese pasaje en el cual el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y pues empiezan a decir que unos dicen que es Elías, otros que Jeremías, otros que alguno de los profetas. Pero después Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y es cuando dice Pedro, lleno de esa fe, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dice precisamente en esa confesión de fe que ha hecho San Pedro, dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto ates en la tierra, será atado en los cielos, y cuanto desates en la tierra, será desatado en el cielo. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener esa confianza de que el demonio no va a poder destruir la iglesia. Sí, tenemos que estar en oración. ¿Para qué? Para que la mayoría pueda salvarse, para que la mayoría no caiga en estos juegos de Satanás, pero no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque si tenemos firme nuestra fe en Dios, Dios velará por nosotros. También podríamos pensar ahora lo que está sucediendo también en la iglesia de Alemania, que prácticamente pues se está levantando, se está rebelando contra el Vaticano, contra la Iglesia Católica, al querer cambiar principios que no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque pues sí, a veces podríamos preguntarnos ¿por qué la Iglesia no tiene más acercamiento a los hermanos con tendencia homosexual? ¿Por qué no permiten las bendiciones de sus parejas? Y bueno, pues aquí muy simple. ¿Por qué? Porque la iglesia sí tiene ese acercamiento con nuestros hermanos con tendencia homosexual. El mismo catecismo de la Iglesia Católica nos pide que tengamos un acompañamiento de estos hermanos. Pero ¿cuál es el problema realmente? No es tanto el acompañamiento de la persona, sino más bien lo que está de fondo y lo que están peleando muchos es precisamente el matrimonio homosexual como sacramento. Y es aquí donde no se puede. Hay una frase que se da a el Papa San Juan XXIII, en donde dice, la iglesia ama al pecador, pero desprecia el pecado. Y es cierto, no podemos decir como por ejemplo que viniera alguien y padre, bendígame la pistola porque voy a asaltar a sus feligreses. Pues no, no se puede. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede bendecir algo que va en contra de los principios de Dios. Y es aquí donde
podemos descubrir esta rebeldía de la Iglesia de Alemania, que pues tiene grandes, pues ahora sí, columnas de fe. Pues una de ellas, el mismo Papa Emérito Benedicto XVI, alemán, teólogo, y que su teología es muy pesada, hablando como teólogo, pero que lo que busca es precisamente llevar al alma hacia Dios. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista, que la iglesia va a buscar por el bien del alma, no tanto por el bien social, no tanto por el bien corporal. Sí lo hace a través de pues, las instituciones, Cáritas y todo eso, pero siempre buscando el mayor bien, que es el bien del alma. Así de esa manera, pues también la decisión de los obispos alemanes de dar la comunión sacramental pues a personas no católicas y a personas que lo vayan a solicitar, y ahí podemos ver un problema. ¿Por qué? Porque San Pablo dice en sus cartas, cuando habla, si mal no recuerdo, a la iglesia de Corinto, en su carta a los Corintios, cuando habla de la Eucaristía, y dice: el que come el cuerpo de Cristo indignamente, come su propia condenación. Y eso mismo lo va a decir Santo Tomás de Aquino en esa secuencia del Corpus Christi, cuando habla también de que el que come indignamente el cuerpo de Cristo pues está comulgando su condenación. ¿Por qué? Porque es algo muy santo que tenemos que descubrir. Aquí el problema es de que muchas veces no le damos el valor a la Eucaristía, muchas veces no reconocemos quién está en la Eucaristía y lo vemos como un proceso más, como un protocolo de cuando vamos a misa que tenemos que pasar a comulgar, pero hemos perdido ahora sí el sentido de quién está en ese pedacito de pan. Por eso tenemos que orar mucho para que el Señor nos conceda el don de la fe, para que el Señor nos ayude día en día para ser mejores, para que podamos vivir siempre en su gracia, en su amor y en su paz. Recuerda que Dios es amor y te ama.